Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. Eh, Voy a esperar que se unan algunos amigos para decirle algunas breves palabras. Hay unas 33 personas conectadas, 35. Déjenme ver si logro leer los toleteros tan pequeños. Hay Pokémon por allí, dice uno. Buen día, hasta buenas tardes. ¿Qué pasó con Lioceni? Bueno, esa es una de las cosas que me motiva a hablar con ustedes. Siempre me veían a través de el programa que tenía con Lioceni y al llevárselo preso a Lioceni, bueno, sencillamente no me pareció conveniente seguir yo solo sin el programa, porque yo esperaba por Lioceni. Creía que podía haber sido ingenuamente en mi parte una un chequeo, unas amenazas que le iban a hacer y lo soltarían. Pero no, se lo llevaron para no se sabe qué destino y sobre todo se lo llevan con un absoluto atropello a todos sus derechos y quizás los dejen allí por lo que le falte de tiempo a este gobierno. Y entonces uno no haya que hacer porque si protesta mucho, entonces lo asocian a lo que uno está vinculado. Y yo estoy vinculado es al interés de derrocar ese gobierno. Y puedo dar fe que la lucha legal que tiene el amigo Leocenis con su grupo ciudadanos, no tiene pues una afinidad personal. Podemos tener coincidencias políticas importantes, pero si yo no hago una campaña personal por Leoceni, entiendan los amigos de él, que son también mis amigos, que el problema es que no quiero identificar a Leoceni con lo que yo pueda estar desarrollando, porque eso sencillamente le agrega eh, las culpas que el gobierno espera. Yo recuerdo mucho siempre el caso del coronel Gámez Bustamante, que bueno, Diosdado y Maduro, incluso hasta desde una transmisión directa desde el Congreso, lo vinculó conmigo y con el almirante Carratú. Y yo tuve que guardar silencio, porque además al al coronel Gámez Bustamante, le mantenían pues en la prisión allí del helicoide, ¿no? Pasado un año, él me autorizó entonces a que, ya habiendo perdido la esperanza, que le liberaran su mujer, que ya no importaba si lo vinculase, que nos vincularan. Y entonces empezamos una campaña con incluso sus propios mensajes directos sobre su estado de prisión. Allí lideró a los presos políticos del helicoide y tuvieron que llevarlo forzado a la cárcel de Ramo Verde, donde le han maltratado de nuevo. Él ya tiene dos accidentes cerebrovasculares, es una persona de salud delicada, pero es un peleador, el coronel Gámez. Y bueno, esa experiencia con Gámez me indicaba que quizás a veces no conviene que una persona como uno, que tiene una absoluta transparencia de principios y de acción política, de estrategia, de confrontación al gobierno en todos los terrenos, al defender a una persona, uno, quiéralo o no, los hace correr el destino de, en este caso el mío. Yo estoy acusado de terrorismo por el señor Diosdado y de magnicidio y no sé cuántos disparates más, y hay un tribunal especial que nos juzga a mí y a Carratú. A lo mejor ni se han ocupado de seguir los pasos de un juicio real, pero sí es una amenaza de que si llegáramos al poder, de una situación nueva en Venezuela, pues no dude el señor Cabello, que le pagaríamos igual. En este caso, absolutamente justificado porque, bueno, él sí es un terrorista de Estado y hay millones de pruebas.
En cuanto a nosotros, es solo el delito de opinión el que nos persigue, según ellos, para merecer la cárcel y el exilio y cuantos disparates y atropellos se les ocurran. Pues bien, lo que les decía, el coronel Gámez está ahora en Ramo Verde, lo echaron de allí, lo sacaron a la fuerza de la cárcel esta del SEBIN, del Helicoide, porque él lideraba allí las protestas de los presos. Bueno, ¿cuál es el destino de los presos? El olvido, mi amigo. Trágicamente es el olvido. Los venezolanos ni siquiera se enteran del grueso, de la suerte de los presos políticos. Se enteran de 3 o 4 y a veces solo de 1. Pero hay 300, 400, 1000 presos, nadie sabe cuántos. Se habla de 40 o 50 que se les ha seguido, digamos, la pista del movimiento estudiantil, etcétera. Pero el gobierno ha agarrado, por ejemplo, 200 en Cumaná, 200 ¿cómo se llama? En Tucupita, otros 300 o 400 en Cumaná. Esos son presos políticos también. Hay miles de presos políticos en Venezuela. El Helicoide está full de presos. No son entonces los 1 o 2 conocidos, ni siquiera los de la ley de amnistía, que por supuesto felicito todos los esfuerzos que hayan hecho, pero es que el problema es mucho más complicado. Es que mientras este gobierno esté en el poder, habrá presos políticos. Y nuestra indignación por el caso de Leoceni es doble porque es un comunicador. Él está preso por estar en este programa de Periscope hablándole a los venezolanos sobre verdades elementales. Esto no significa que yo comparta con Leoceni ni su pasado, ni su presente, ni su futuro. Es sencillamente un comunicador que él cree que debe decir lo que ha dicho. Y el gobierno lo quiere mantener en prisión a como dé lugar y atropella a Leoceni. Ahora, ¿cómo se defiende a Leoceni? A ver, está en la Asamblea Nacional nombrado Leoceni orador de orden, por ejemplo, en defensa de los presos políticos. Nombrarlo sería un acto automático de solidaridad de la Asamblea Nacional con un comunicador social. ¿Dónde está la Asociación Venezolana de Periodistas, el Colegio de Periodistas? Se cayó la cédula, la ABP, existía cuando estaba carajito. Hablo del Colegio Nacional de Periodistas. Bueno, pudiera proponerle a Henry Ramos y a la Asamblea que nombren a Leoceni orador de orden, para que explique el gobierno por qué el orador de orden, Leoceni García, no está en ese hemiciclo y lo tienen enzampado en una oscura prisión, absolutamente incomunicado, porque no hay manera que se sepa qué pasa con Leoceni. Bien, el olvido, qué desgracia, Dios mío. A veces la gente me pregunta, eso es muy sabroso estar en Miami, o me dice, afirma, o me calumnia, eso es muy sabroso estar en Miami, y hablar desde allá. Bueno, es que yo no quiero estar preso. ¿Y por qué carajo me van a meter a mi preso en Venezuela por delito de opinión? Los vándalos estos del poder. Ustedes no saben que hay un límite para hablar de política en Venezuela, que si solo hablas lo que puede ser entendido como un enjuague de diplomacia opositora para entonces entenderse en un diálogo, etcétera, si es entonces posible que uno diga lo que quiera. Pero cuando dice de verdad lo que quiera, estás en la mira. Como yo no ando ni en plan de candidato, ni en plan de ejercer la política como profesión, yo soy político obligado, yo soy productor agropecuario, chicos. Bueno, me robaron, me saquearon, me hicieron, digamos, salir corriendo de la tierra, chicos, no pude estar más allá. 3, 4 asaltos por mes, y los últimos de ellos me robaron hasta la cama, chicos, los colchones, los utensilios de cocina, los hornos, la televisión, todo. Esos eran los saqueos a la finca, con un camión se llevaban todo. Y maltrataban a los pobres muchachos que trabajaban allí en las noches cuidando los animalitos. Entonces, no podía vivir allá, me querían joder, no puedo estar allá. Y eso no lo entienden. Muchos mezquinos dicen, ¿por qué no está aquí? Como Caprilito dando la cara y dejando el pellejo.
Bueno, chicos, yo el pellejo mío no lo voy a meter en la cárcel, así de sencillo. No lo voy a meter en la cárcel. Entonces viene la otra cosa. Como soy un crítico permanente de estas políticas de los blandengues, entonces dicen, Franceschi el borracho. Amigos, créanme por favor los que quieran creerme, por supuesto. Yo no bebo desde el mes de septiembre de 1967, donde las parrandas juveniles típicas, estudiaba yo en Chile en esa época, me dio por meterme en un pueblo minero por allá llamado Tierra Amarilla, en el desierto de Atacama, con un amigo nano que vivía conmigo en la pensión y me llevó a conocer su familia, y amarramos unas peitas típicas de esa, de casi adolescente, yo 19 años todavía, y bueno, y me dio una gastritis tal, el médico de la Universidad Católica donde yo estudiaba, al regresar a Santiago me dijo, mire, usted bebe o vive, y preferí vivir. Después me quedó por costumbre, sencillamente nunca más probé licor. De eso hace mi amigo 59, ¿vale? 49 años, casi medio siglo sin probar licor. De eso puede darle fe cualquier persona que me conozca algo. Pues para estos reverendos hijos de su madre que me critican, yo soy borracho. ¿Y cómo desmentir esto? Explicándole a cada uno a los que les llegó la calumnia que yo soy un borracho. Digo como anécdota para que ustedes vean la clase de iniquidades que se tejen a veces contra uno, ¿no? Bien. Lo otro es, había incluso gente que se acercaba a uno por ambición o por mezquindades o por tratar de rodearlo. Entonces cuando uno los rechazaba, entonces empiezan, porque no les conocía su pasado o sus malas mañas, entonces te hacen parte de sus odios. Y hay gente, por ejemplo, que ha dicho que el almirante Carratú y yo recibimos de ese chavista que está en Nueva York, en Washington, que se fue, del Mario Isea, que habíamos recibido centenares de miles de dólares. Pero Dios mío, es que tiene que haber un límite para estas cosas, chicos, para la inventiva de la idiotez humana. Dios mío, no hallamos cómo sobrevivir en esta vaina, porque es difícil. Aquí, mis amigos, pasa exactamente lo contrario a lo que le puede pasar a un clase media en Venezuela. En Venezuela puede un clase media tener algo de dinero para vivir y no se consigue mucho. Bueno, aquí, teniendo algo para vivir, no pudieras conseguir mucho, pero si no tienes mucho para conseguir esos productos, hay de todo. ¿Qué le puedo yo hablar de la abundancia de los supermercados de Miami o de las tiendas? Pues si no tienes plata, no puedes comprar esa vaina. Aquí se le va la vida a uno buscando la manera de pagar los bills, de pagar las cuentas, que son carísimas todas. Pues bien, habiendo vendido todo lo que uno tenía, habiéndose comido para mantener la familia afuera todo lo que uno ha tenido, bueno, me parece una cuestión, pero del peor gusto decir que uno pueda vivir en una situación de abundancia porque le cogió no sé qué reales a no sé quién, como dijeron calumniadores de oficio. Menos mal que ya les pasó eso fue hace como un año y pico. Pero les hacía las anécdotas para que se den cuenta cómo los medios, las tales redes sociales, Dios mío, es una agonía trabajar a través de estas redes y tener que soportar a la gente. Aquí mismo en estos espacios, yo por la vista corta, digamos que tengo que usar lente, no puedo ver el diálogo que va ocurriendo, ¿no? Pero, a veces, mis amigos, dicen gente en estos diálogos de Periscope cosas horrendas sobre uno mismo, ofensas de todas clases. Y de lo que se trata es esencialmente ni leer esto para poder hablar, porque si uno habla se engancha y yo no voy a estar en este plan de andar bloqueando y viendo a ver quién me dice algún insulto. Pero la vida de los políticos honestos, mire, tiene varias complicaciones. Las calumnias, el que uno tiene que estar donde la gente quiere que uno esté y no donde debe o conviene que uno esté, en este caso en el exilio, para decir lo que digo y mantener una línea de propaganda, de preparación para lo que yo trabajo. Yo trabajo, mis amigos, vamos a ponernos de acuerdo alguna vez. Yo trabajo para derrocar a este gobierno.
no puedo organizar nada en los Estados Unidos. Eso aquí es ilegal, porque se trataría de una conspiración, que la conspiración es penada por la ley. Si hay una relación de gobierno de Estado norteamericano con el gobierno venezolano, yo no puedo aquí conspirar, porque esa es una figura jurídicamente, digamos, condenable desde el punto de vista jurídico. Yo no puedo conspirar contra un gobierno extranjero en territorio norteamericano. Eso, por ejemplo, me da derecho, pasado 2 años, a tener que volver a decir que había una dama por allí venezolana que quería hacer una platita con Carratú y conmigo, querían que hiciéramos un acto por la Junta Civil Militar de Venezuela y decían, no señora, yo no soy ni telonero suyo, ni hacemos esto en territorio americano, porque una cosa es hablar por internet, que yo puedo estar transmitiendo desde Hawái o desde Corea del Sur, y no importa que esté, porque internet es global. Pero un acto en un cine de Miami por una junta civil militar, perdónenme, pero es un acto de conspiración en el seno de, mejor dicho, a los ojos de quien quiera hacerte daño en Estados Unidos. Porque también el gobierno, y lo ha hecho, el gobierno americano puede, digamos, dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar. Pero, ¿y si no es ese el caso? Y usted se enreda la vida y la de su familia por estar de cómico haciendo un acto contra el gobierno venezolano. Habló de un acto de verdad contra el gobierno, no un acto de alcahueterías de determinado tipo de emigrantes que casi que el gobierno les manda un sueldo para que sigan atacándolo así, pues con esa blandenguería habitual. Amigos, yo trabajo para armar en Venezuela una oposición militar. La oposición política no puede armarse sino en la más absoluta clandestinidad. Y en Venezuela se arma en la clandestinidad la organización Un Nuevo Orden. Y la armamos con militares, con policías y con militantes de barrio. Incluso gente que estuvo en los colectivos armados del chavismo y que está con nosotros, visto que el chavismo se convirtió en una calamidad nacional para los propios sectores populares que defendieron el chavismo en una oportunidad. Hay de todo. Son gente correcta, son gente que ha cambiado, que estuvo equivocada y que ahora piensa distinto. Incluso son activistas de ciertas calidades, digamos, de organicidad dentro del movimiento popular. Bueno, yo no tengo que estar explicando todo esto, pero sí se los digo por esta vía, porque es de lo que yo no hablaba con Leocenis, ni puedo hablar, digamos, muy insistentemente en su defensa, porque lo pudieran asociar a lo que yo hago. Yo pudiera asociarme a lo que Leocenis, propagandiza de sus ideas políticas allí contra el gobierno y tal, y en el límite de la resistencia de lo que puede hacer un periodista en Venezuela. Pero me pareció prudente no insistir en los primeros días cuando yo creía que era solamente, erróneamente, que era cuestión de algún chequeo del SEBIN, 2, 3 días, qué sé yo. Pero esto ya va para el mes. A Leoceni el gobierno lo quiere enterrar vivo de nuevo. A Leoceni, ojalá no se le ocurra esta vez, eso sí, y se lo digo a sus familiares con el corazón en la mano, ojalá no se le ocurra hacer otra de esas huelgas de hambre que le pudieran convertir en otro Brito. No estamos para perder gente en el martirio, como el del pobre Brito, que fíjense, hasta él mismo lo olvidaron. Hasta él mismo. El retrato de Brito debería presidir todas las reuniones públicas de la oposición. Debería haber banderas, debería llamarse, qué sé yo, si quieren un frente opositor, tendría que llamarse el Frente Brito, porque debería ser el símbolo de la resistencia, pero no. Ese era un tipo que moría por sus ideas, y murió por sus ideas. Era alguien que tenía principios tales que él pedía su tierra, que le devolvieran su tierra, y duraría en huelga de hambre mientras el gobierno no le devolviera su tierra.
Y como no se la devolvió nunca, pues se murió de hambre. Era un hombre de principio. Gente como esa, la verdad que yo he visto en la vida ejemplos en otras naciones. Por ejemplo, aquella huelga de los irlandeses que querían la independencia de su país, de la parte norte de su país, de Inglaterra, o sea, de su país, Irlanda, de Inglaterra, y unificarse con Irlanda del Sur, que es la república realmente existente. Y bueno, se llamaba Bobby Sands, recuerdo el nombre, estoy hablando del año, no sé, 70, 72, por allá. Y Bobby Sands murió, y murieron otros 6 o 8 del IRA, del Sinn Féin, del movimiento político de la independencia irlandesa. Eran los tiempos de la Thatcher. Y la Thatcher, que era una mujer, pero absolutamente, digamos, intransigente en materia de los principios, al IRA no se le puede aceptar. Al IRA no se le puede aceptar cederle, a pesar de la huelga de hambre, sus activistas, y se murieron varios. Ha habido seguramente en la historia del mundo mucha gente que ha hecho sacrificios iguales o mayores, pero en Venezuela, salvo Brito, nadie había hecho una huelga de hambre hasta morir. Brito la hizo. Leoceni tuvo 1 mes y medio, 2 meses, pero Dios mío, casi se muere Leoceni. Bueno, yo no quiero hacer una defensa incondicional de la persona de Leoceni, que por definición es polémico, Leoceni tiene adversarios, tiene detractores, y yo no quiero aquí ni sumarme ni restar nada que tenga que ver con esa, conducta objetiva que pudo haber tenido, o que tiene, o que tendrá Leoceni. A mí me interesa Leoceni como periodista, como opinador, como persona que ha sido despojada de lo que tiene, y lo más preciado que tiene es su libertad, y su libertad de palabra, entre otras cosas. Y bien, yo exijo desde aquí la libertad de Leoceni, y la exijo por este medio, porque es aquí donde nuestra trinchera de los miércoles nos permitía hablar con claridad y sin ambaje a los venezolanos. Exijo la libertad de Leoceni, que a mí no me harán caso, pero pido que todos ustedes le exijan a los poderosos de la oposición, a esa Asamblea Nacional, por ejemplo, que tiene la capacidad hasta de destituir el Tribunal Supremo. Imagínense ustedes, pudiera exigir la libertad de Leoceni, la Asamblea Nacional. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué carajo alguna vez no hacen algo que pueda obtener un resultado, Dios mío, en materia de los derechos humanos? Y perdonen la indignación, pero es que uno está hasta la coronilla con esta bendita oposición de discursiadores de oficio. Mucha palabrota, mucha verborrea, mucho discurso incendiario, pero no le ponen fecha a nada, no le ponen fecha a una huelga general política, porque es de la misma naturaleza esa consigna que la lucha por la libertad incondicional de los presos políticos, y parar el país por la libertad de los presos políticos, y no hacer otra cosa que pedir la aplicación de la ley de amnistía. No, ellos no pueden hacer eso, porque eso sería una batalla de principios, y ellos no están para esas cosas. Ellos están para prepararse por un revocatorio, para unas elecciones anticipadas, para las elecciones de gobernadores, que ya los seducen y los vuelven locos. Ya están en las elecciones de gobernadores y arman las clientelas cada estado, y cada caudillito y cada caudillete arma sus cosas porque vienen las elecciones, porque tienen la política como profesión. Ojo que yo puedo caer en el error de denigrar de gente que honestamente pelea por estas cosas creyendo que está haciendo lo mejor, pero créanme, amigos, los honestos de la política están muy mal acompañados por los que no son honestos en la política. Los que pudieran pensar equivocadamente que esa es la vía, están acompañados por los que tienen esa vía como negocio de vida. Los honorables de la política, que sí los hay, y conozco honorables en la oposición de Venezuela, están acompañados por los que no tienen ni una pizca de honor y que son ladrones de oficio. Y quieren esos puestos para robar en los puestos públicos. Pero bien, mis amigos, ¿qué puedo decirles que ustedes no sepan? Al fin y al cabo, quería solo saludarles,
y decirles que, bueno, seguimos en la lucha sencillamente, queremos liquidar este gobierno, queremos salir de Maduro, de Padrino, de Diosdado, de toda la cúpula militar, de toda la cúpula de malandros del poder. Queremos una huelga general política, queremos una sublevación militar acompañando esa huelga general política. Queremos que las Fuerzas Armadas ni se les ocurra el disparate de disparar contra el pueblo con hambre. Y como se nos ha dicho que si el gobierno ordena disparar contra el pueblo hambriento, ellos se van a negar, entonces pónganle fecha a esta despedida del gobierno Maduro. El desgobierno, el vacío de poder va a hacerse cada vez más sensible. El hambre avanza y el pueblo va a pelear por comer. Miren ustedes qué derecho tan elemental está siendo violado. El pueblo va a querer comer y de las manifestaciones por hambre va a pasar las manifestaciones contra los hambreadores. Ya lo son, pero va a centralizarse esa pelea contra el gobierno que hambrea el país. Y bueno, mientras más movilizaciones y más caos del país habrá, el desgobierno aparece en la perspectiva, el caos y la exigencia del gobierno de que se ponga orden. Le dirá a los oficiales, disparen. Los oficiales no van a disparar, no van a disparar. No confundamos esto con las tareas criminales que le piden a la Guardia Nacional como garante del orden público según la Constitución, que atropella a mucha gente y le mete perdigonazo, y ha habido muertos también. Pero estamos hablando de un calibre superior de la confrontación del tema militar en la cuestión de las masas insurrectas en el país. Amigos, el gobierno del demócrata Carlos Andrés Pérez fundó su estabilidad inicial sobre miles de muertos en el 27 de febrero. El mismo gobierno Maduro, el 2014, fundó su relativa estabilidad y llevó a la MUD, a Miraflores, a pactar la sangre de aquella cincuentena de jóvenes asesinados por tiros en la cabeza, la mayoría de ellos por los colectivos del señor Maduro y de Diosdado. ¿Por qué esta vez no hacen eso? ¿Saben por qué? Porque bastaría que pretendieran hacerlo para que esta vez exista una sublevación militar. Yo confío ciegamente en que si hay motivos para que este gobierno termine, el principal de ellos será el que quiera disparar contra hambrientos. Por eso confío plenamente, amigos, en que esto va a llegar a su fin mucho más pronto de lo que muchos creen. Estamos en la recta final, el gobierno inventó lo de Padrino, el superministro Padrino. Escúchenme, eso es solo para echarle tierra en los ojos, para una cortina de humo. El verdadero responsable de todo esto es Maduro, es Diosdado, es la cúpula de ladrones del PSV, es la cúpula de ladrones de las Fuerzas Armadas, y es también la responsabilidad política de una oposición que con nuestros votos hace de todo menos lo que hay que hacer, para lo que pidieron el voto, sacar a Maduro. Pues ya es hora de que empiecen a pensar que podemos nosotros a su vez pensar que no sirven como dirección de la oposición venezolana, o que sencillamente la oposición está en el juego de mantener el régimen, y no queremos seguir con este régimen, y no queremos seguir tampoco con esta oposición. Muy buenas tardes, amigos, les habló Alberto Franceschi. Hasta muy pronto, y recuerden, una gran exigencia: libertad para Leoceni García. Queremos la libertad de Leoceni. Protestemos todos los días y exijamos la libertad de Leoceni y de todos los presos políticos. Ha sido un placer estar con ustedes, aunque sea por una motivación tan triste como hablar de nuestro país y de nuestras desgracias. Hasta muy pronto.